RTP. Aquí ya tenemos a nuestro invitado sentándose. Así es. Y por favor, y bienvenido. como en vivo no hay nada igual, tómelo nomás. Gerardo, nuestro invitado, qué gusto tenerlo con nosotros. Y vamos a hablar justamente con el economista Osvaldo Burneo, que es también analista económico, sobre la desvinculación de los funcionarios dentro de los ministerios. Decíamos, economista, buenos días y gracias antes por estar con nosotros. Decíamos aquí con mi compañero sobre el tema, hablando de si es que era correcto, si no era correcto, si el sigilo por parte del gobierno había sido lo oportuno de hacer. ¿Cuál es su lectura sobre este despido de 5.000 funcionarios? ¿Va a ayudar realmente a bajar el presupuesto general del Estado? No, ayudar mismo con 5.000 personas fuera... en la forma como se quiere el país es muy poco, pero hay que reconocer que el primer paso a darse en ese aspecto muestra de que quiere mejorarse definitivamente lo que es la calidad del gasto. O sea, es como un plan general, es parte de un plan. Naturalmente, porque todo ha estado siempre centrado en buscar recursos para los ingresos y de esa manera alimentar el presupuesto nacional, cosa que ya el país no soporta porque lo que es impuestos especialmente, yo creo que el sector productivo, que es al que más hay que motivarlo, incentivarlo, ya definitivamente no creo que tenga capacidad como para poder seguir soportando esa carga. O sea, esas serían de las razones principales que tiene el gobierno nacional a la cabeza el presidente Noboa. ¿Y cuál sería el impacto inmediato de esta decisión en el país? Bueno, la disminución mismo de los 5.000 servidores públicos creo que no llega más allá de los $100 millones. O sea, eso va a representar, pero de todas maneras ya son pasos que van a ir fortaleciendo natural. Yo soy de la idea de la economía básica, que todo suma y todo resta. Mire, Doménica, yo le digo lo siguiente, el país cuando lo recibió el señor Correa no tenía más de 400.000 burócratas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que eso subió a una cantidad, pero estrafalaria de 600 y algo más de miles de burócratas, lo cual significó definitivamente un desfinanciamiento. Por eso es que desde el 2014 el Ecuador vive en déficit. Antes no lo tenía. Claro. Esa es la gran diferencia. El valor que pagaba el Estado por concepto de servidores públicos no llegaba a los $1.800 millones. Y ahora estamos con 10.000. Mire ese cambio en tan poco tiempo con una economía dolarizada, lo que eso viene a representar. Situación que lamentablemente ha descuadrado los números como para poder cumplir, en este caso, con otras actividades de servicio, especialmente en el tema de salud, educación y, naturalmente, asuntos de vialidad y cosas por el estilo. ¿Y cuántos años ha tomado, cuántos gobiernos, presidentes ha tomado desde la época de la Revolución Ciudadana del presidente Correa poder revertir ese gran daño que nos hizo, uno de los tantos, diría yo, habiendo engordado de esa manera el Estado? Juan Sebastián. ¿Usted trabajó en el municipio? Sí, sabes que mientras lo oía, recordaba justamente eso, que para nosotros en la época que yo trabajé en el municipio de Guayaquil era el 85-15, era todo lo que se podía invertir en obras, programas y servicios y el 15% en gasto administrativo. Eso es lo correcto. Mire, por ejemplo, en cambio, yo soy de la ciudad de Loja, vivo aquí en Guayaquil, y estaba analizando el tema del municipio que acaban de cambiarlo al alcalde, porque no puede actuar en vista de que tiene un presupuesto tomado por el 90% en gastos corrientes. Terrible. Entonces, ¿Qué te permite hacer de obra? Imagínate. No habrá alcalde. En 7 años se han cambiado 6 alcaldes. Porque vienen las revocatorias y ese tipo de cosas, porque la gente está insatisfecha. Lógico, puede llegar el mejor alcalde del mundo,
pero si no se corrige la parte estructural, es imposible lograr en este caso la efectividad de servicio que tiene que tener una ciudad. Claro, lo tienen maniatado al alcalde, al Consejo Cantonal. Lo mismo pasa en el tema nacional, Claro. es el mismo problema. Yo sí lo siento como un gran paso, por más que conversamos también con José Antonio sobre... Juan Sebastián, perdón. Juan Sebastián, no sé qué me pasó, disculpa. Con Juan Sebastián conversamos de la parte legal, si es que fue prudente, legalmente también, haberlo hecho sin notificación previa, sin haberlo sociabilizado antes con los colaboradores. Eso sí, hablamos. Economista, ¿cómo está? Sí, a mí lo que me preocupa, porque obviamente bajar el gasto corriente a simple vista suena bien, ¿no, verdad? Pero ¿qué pasará con estas 5.000 personas que están despedidas? ¿Cuál va a ser el impacto a nivel social y económico fuera del Estado? Usted no tiene que pensar en los 5.000 personas que salen. Usted tiene que pensar en los 18 millones de habitantes. Porque si pensamos con esa forma tan limitada de ver las cosas, no estamos actuando en sentido de patria, sino en conveniencias solamente para un grupo minúsculo. Pero entonces nos olvidamos de esas 5.000 personas. No, pero tampoco hay como olvidarse de los 18 millones de habitantes. O sea, por eso es una decisión tan contradicción. difícil. Es una decisión dura, yo sé, pero el Estado no es un ente empleador, no es una agencia de empleo. El Estado hay que entenderlo en el buen concepto. Es un facilitador para hacer que la empresa privada, la inversión extranjera, genere tanto trabajo que absorba justamente esa mano de obra productiva. Pero entonces, hay que cambiar los conceptos. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo los 18 millones de personas restantes nos vamos a ver beneficiados con esos 5.000 despidos? Es que no solamente se requieren 5.000, se requieren... Entonces, ahorita no nos vamos a ver beneficiados por eso. Mire, va a ir mejorando en parte la cuestión del deficitaria, nada más. Pero eso es una mínima parte en relación a todo el gran déficit que existe. Mire, si usted suma, el déficit de 2024 llegó a sobre los 4.000 millones. Una locura. Y encima le suma usted a los 5.000 millones que tiene por deuda o a los acreedores, ¿no? Por la cuestión de servicios y todo. Y mire, yo le voy a dar un ejemplo. Solca. Yo fui miembro de Solca y creé el Solca Núcleo de Loja. Fui presidente 14 años, sin ganar un centavo en los 14 años. Fue servicio social. Y mire, esa entidad cumplió una función maravillosa y yo firmé un convenio con el Seguro Social. Cuando salí, ya hace algunos años, ¿no? Ahora me encuentro que el Seguro Social, ¿no?, le debe 15 millones de dólares a una institución relativamente pequeña, ¿no? Y le sigue enviando, por ese mismo concepto de convenio, más o menos una demanda de $800,000 mensuales. Y los tiene que recibir obligatoriamente. Ya, y tiene que recibirlos, ya no puede. Y mire cuánto le paga por ese concepto de lo que conozco últimamente, apenas $150,000. Entonces ese déficit también se sigue agrandando y va a llegar un momento en que ya esa entidad no tenga capacidad de compra para la cuestión medicamentos como son los citostáticos que hacen mantener en este caso al enfermo de cáncer para su sobrevivencia. Inclusive le pasa algo similar a la Junta de Beneficencia. Exactamente, mire, y eso se repite en todas las entidades que por lo general el Estado tiene convenios para justamente ayudar adicional a los hospitales públicos que no tienen la cabida y capacidad y especialidad para cumplir con estas funciones de atender a los enfermos de especialidad. Economista, en otros países como en el nuestro se podría tomarse como un modelo tal vez o como lección aprendida que hayas pasado por la misma situación que nosotros, aparte de Argentina, por ejemplo. Bueno, el último caso de Argentina es interesante. Primera vez que escucho ya que dejaron de tener déficit. Por las casi allá medidas vamos asumidas. nosotros. Es que si no se actúa de esa forma, sencillamente seguimos en lo mismo. la bola se la sigue pateando para adelante y el problema se sigue alargando. Es decir, entonces no esto hay podemos tener que algún momento determinado ponerle coto. No podemos tener resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. No vivamos del tema politiquero. No pensemos con esa mentalidad. Cambiemos ya. Ya es hora. Ya llegó un punto donde el país no aguanta más. Vivir de empréstitos
vivir de solamente aumentando esos problemas para que los paguen las futuras generaciones, no creo que es responsable. Este es el momento. Claro, y mire que otra de las medidas que ha tomado es justamente, que también no son grandes cifras, que representen un gran ahorro, pero se va sumando unos milloncitos por aquí, otros pero ya es un por buen allá. paso. No solamente lo de los despidos, sino también, por ejemplo, la repatriación de los privados de libertad de Colombia. Exactamente. Son 1.000 presos colombianos que vamos a dejar de mantener. Exacto. Entonces, yo creo que es dentro de un modelo económico que tienen trazado, ¿no? Así como siempre pedimos cuál es el plan de seguridad en el tema de seguridad del gobierno, yo creo que este también sería el plan de gobierno, que lo comentábamos con Juan Sebastián. Tienen un sigilo muy fuerte dentro del gabinete, porque nunca se filtra la información hasta que se da. Natural, y no, yo creo que ya el hecho mismo de haber sido sorpresa para todos de una medida tan radical de esta naturaleza da la impresión que como que han estado trabajando muy bien en esta materia. Yo estuve con la ministra de Trabajo hace unos 2 días y ella me supo manifestar que era un trabajo minucioso con respecto a esta gente que se la está desenrolando, o sea, porque no cumplían la función que correspondía. Okay, o sea, eran parásitos dentro del gobierno. Eso es lo que yo quisiera aclarar con mayor fuerza. Eso parece que está dado en ese aspecto. Si eran parásitos, no hay ni por qué pensar en esas 5.000 personas. O sea, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Y eso es lo que yo creería que faltaría realmente, más allá de la comunicación que hace el gobierno, especificar por qué se fueron, porque me gustaría hablar con ellos, ¿no? Como para saber realmente qué están en su derecho. Qué ha sucedido, ¿no? Porque parásitos no queremos en ningún lugar, ni en una empresa, ni en un gobierno, ni siquiera en una familia. Y ya se han manifestado algunos que va a haber una marcha en contra y pues también obviamente habrán repercusiones legales por el tema laboral, por el despido inmediato que tuvieron, o sea, las cosas no es que son tan fáciles, por eso no solamente es la valentía. Por eso es una medida valiente. Sí, la valentía en el tema político, que siempre a los políticos obviamente les incomoda, tienen que pensar mucho, demasiado, hacer movidas estratégicas, por decirlo de alguna manera, mientras que el país se sigue teniendo el deterioro que hemos venido desde las decisiones que se tomaron en la Revolución Ciudadana, que fue una década donde se gobernó y que ahora estamos tratando de enmendar algunos de los daños que ocasionaron. No todo fue malo, obviamente, porque hay muchas cosas buenas que sí se hicieron, pero las malas sí que nos han costado. Natural, el mejor ejemplo que hay, sin mirar afuera del país, yo creo que es lo que ocurrió con Febres Cordero. Acuérdense, Guayaquil se caía a pedazos y vino un hombre de la talla de Febres Cordero y por eso pasó a la historia. Hay que reconocer, conforme pase el tiempo más lo recordamos. Yo trabajaba en televisión en esa época, era muy joven, 19, 20, 21 años como mucho, pero las personas más jóvenes como Juan Sebastián, que seguramente no lo recuerdan, o sí, no lo viviste. Sí, pero era más pequeño, no tenía 19 años. Claro, era más pequeño que yo. En todo caso, en YouTube vemos los videos cuando León Febres Cordero recibe el Palacio Municipal, que ya no se lo podía ni siquiera llamar, no había ni siquiera servicios higiénicos, o sea, los habían arrancado del suelo. La oficina donde yo trabajé en la vicealcaldía era un prostíbulo, creo, o sea, una cosa impensada en el municipio de Guayaquil. Y León Febres Cordero, en ese entonces, era alcalde de la ciudad de Guayaquil, no era el honor con el que lo reconvirtió León Febres Cordero. Y viniendo de la presidencia, habiendo tenido un intervalo en ningún otro cargo político, si la memoria no me falla, hacerse cargo de la ciudad de Guayaquil, de administrar y de refundar la ciudad, porque así lo tuvo que hacer, y con la ayuda también de la empresa privada y del civismo que nos los revivió. Sí, después de muchos años de haber estado avergonzados de ser guayaquileños. Economista, para seguir un poco con el tema de estos despidos. Gracias por volvernos al norte de la entrevista. El déficit es algo completamente terrible, ¿no? Entonces, ¿qué otras medidas podría tomar el gobierno para
disminuir este déficit, más allá de los despidos, porque dicen que ahorita fueron 5.000, pronto serán 50.000, ¿no? Pero no creo que sea la única herramienta que va a utilizar el gobierno. ¿O cuál sugeriría usted? Bueno, también? en este caso ha utilizado también la reestructuración ministerial. Eso. ¿No es cierto? O sea, la reducción de 20 a 14 ministerios, sí, que ya es otro paso formidable. Y yo me recuerdo en el tiempo, y volviendo a Febres Cordero y a Rodrigo Borja, existían 12 ministros. Y uno los conocía a los ministros. Claro. Era evidente porque ahí sí se los veía actuar y eran personalidades. Era gente representativa. Ahora no se en su conoce a función. nadie que sea, porque es un batiburrillo, ¿no? que se ha formado dentro de la estructura. Entonces nadie sabe cuál es la función que tiene que cumplir cada cual. No, ¿Cuál es el responsable? realmente también eso es otra herencia que tuvimos, la cantidad de ministerios, cuando en realidad se puede hacer mucho más con menos. No necesariamente más es mejor. No, porque cuando es de todos no es de nadie. Entonces las cosas tienen que cumplir otro rol y tiene que formarse gente más preparada para que vaya a los ministerios que tienen otra categoría realmente importante dentro de su área. Ahora, en cambio, hay jefes por todo lado y por eso es que nadie cumple su función como corresponde. Jefes, subjefes, directores, subdirectores, es... Subsecretarías, secretarías. Exacto. Ojalá que hay dentro... cosas que a la final no sabe qué rol y qué cumplen. Entonces, cuando uno quiere reclamar, no sabe a quién. Ojalá es una cosa terrible. Que otra de las direcciones que tome el actual gobierno en temas económicos, en temas de administración del gran Estado ecuatoriano es la descentralización, la descongestión también en los diferentes ámbitos, en los diferentes ministerios. Usted con su olfato de analista económico y de economista per se, ¿cree que hacia allá va el actual gobierno con esta hoja de ruta de medidas drásticas e importantes que está tomando? Bueno, aún todavía no se ve esa parte que es también fundamental. Yo soy un amante de la descentralización porque es la mejor forma para que el país en una forma unitaria empiece a funcionar equitativamente. Claro. No es posible que solamente haya una concentración en determinados lugares donde está la masa política y ahí está el peso económico también usufructuando el presupuesto nacional, mientras el resto del país está totalmente olvidado, ¿no? Eso tiene que desaparecer. O sea, tiene que haber equidad, en este caso regional, provincial, y no solamente por el tema demográfico, sino por la importancia que tiene un país en cualquier parte a donde uno tenga que ir. Entonces, esa desconcentración creo que pide a gritos el país. Hay zonas olvidadas tremendamente y no es muy justo, tomando en cuenta que todos somos ecuatorianos con los mismos derechos y con las mismas necesidades que demandamos. Así que en ese aspecto también hay mucho por hacer y creo que, claro, recién es un inicio de gobierno, tomando en cuenta que ya se ha pasado un año de experiencia estudiando, analizando y viendo la problemática de fondo que hay que solucionar. Y creo y estoy optimista que un señor joven como el señor presidente, un Harvard como es el señor presidente, un hombre que viene de una familia trabajadora y exitosa en su actividad privada económica, creo que tiene condiciones como para pensar más allá de la posición simplemente transitoria politiquera. Ellos creo que están también yendo a solucionar una problemática donde la infraestructura del tema productivo tiene que abrirse a campos que le permitan la inversión extranjera. Mire usted, por ejemplo, y comparando con los países vecinos. Uy, eso es para llorar. Eso es como para ponerse a llorar. Colombia tuvo más de 12.000 millones de dólares de inversión. Colombia y Perú, y están aquí al lado. Y el Perú llegó a 8.000 millones, mientras que el Ecuador no llegó a los 300.000. Hasta los 300 millones de dólares. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay leyes que entrampan definitivamente el sistema para poder confiar y vengan la plata, porque cuando viene la plata, le cobran a la salida el dinero, y cuando hay impuestos por todo lado que entrampan el sistema. Entonces, hay que corregir una serie de falencias. Y la seguridad jurídica, que también definitivamente que eso es un desastre. Nacional o extranjero es sin duda necesarísimo. Sin duda. 11:31, qué gusto tenerlo con nosotros, economista. Ojalá que se repita. RTP